policías intimidan a veterano negro sin hogar. Él llama al Pentágono y destruye sus carreras. La fría noche envolvía las calles de la ciudad, en un silencio gélido y cortante. Samuel se abrazaba a sí mismo en un rincón oscuro, con su chaqueta desgastada como única protección contra el viento, que parecía querer devorarlo. Las luces intermitentes de un patrullero cortaban la oscuridad, pero no eran una señal de seguridad, sino de alerta. Su corazón latía más rápido. Las sombras se alargaban y con ellas sus recuerdos. Sam se mantuvo firme. Su mente recordaba la disciplina militar. «No estoy haciendo nada», respondió, tratando de mantener la calma. Pero el grupo no buscaba respuestas. Querían un blanco. «¿Robaste algo? Dímelo», insistió otro, con tono amenazante. Samuel sintió el nudo en su garganta. El miedo y la impotencia amenazaban con desbordarse. En una fracción de segundo, su miedo se transformó en determinación. No era el hombre quebrado del pasado, no dejaría que lo pisotearan. Mientras los policías lo intimidaban, tomó su teléfono de un bolsillo. Tenía un contacto en el Pentágono, alguien que había sido su superior. La rabia burbujeaba dentro de él, y con un gesto decidido, marcó el número. La voz del otro lado fue como un alto radiante en medio de la oscuridad. Samuel explicó la situación. Su voz temblaba con cada palabra. «Hay corrupción aquí, abuso de poder», dijo. Y aunque no supiera el impacto que tendría, sabía que era el primer paso para destruir sus carreras. De repente, uno de los policías, un tipo robusto con una cicatriz en la mejilla, tomó su teléfono y lo lanzó al suelo. «¿A quién crees que le cuentas cuentos?», le gritó. El sonido del metal golpeando el concreto resonó en la noche, y Samuel sintió el temblor de su propio espíritu desmoronarse. Detrás de él, el silencio de la calle se volvió ensordecedor. Pasó un instante, suspenso, como si el mundo se detuviera. El enfrentamiento se intensificó. Samuel vio cómo el policía se acercaba amenazadoramente, silenciarlo o intimidarlo. El miedo a ser agredido retumbaba en su interior. «No te dejaré, no soy un criminal». Las palabras salieron casi sin pensar, un eco de orgullo, pero la amenaza era tangible. Miradas de desprecio, murmullos de desaprobación de algunos transeúntes se leyeron en el aire. En ese momento Samuel entendió. Su lucha era más grande que él. Mientras el frío comenzaba a calar aún más hondo, Samuel se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando a policías corruptos, sino a todo un sistema que se resistía a ser desenmascarado. Había algo más oscuro detrás de todo esto, algo que no podía ignorar. Se preguntó mientras el futuro parecía disolverse ante sus ojos. La incertidumbre era aterradora, pero una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Estaba decidido a luchar. «Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Mientras el frío se adentraba en sus huesos, Samuel comprendió que su lucha solo empezaba. La presión en su pecho se intensificó, pero no se rendiría. Su mirada permanecía fija en los policías, y un atisbo de fuego brillaba en sus ojos. «Esto no se detendrá aquí», pensó. Sin embargo, justo cuando contaba hasta 3 en su cabeza para mantener la calma, todo cambió. Una explosión reverberó a lo lejos, seguida del sonido de cristales rompiéndose. Samuel sintió un temblor en el suelo, y antes de que pudiera procesarlo, el cielo se iluminó con un destello repentino. La escena se congeló. Los policías giraron sus cabezas, sorprendidos por la perturbación. Samuel se apresuró a mirar alrededor, buscando el origen del estruendo. Fue entonces cuando la multitud comenzó a dispersarse. Los gritos llenaron el aire. «¡Corran! ¡Es una bomba!». Alguien había lanzado un artefacto explosivo en la esquina de la calle. Las luces del patrullero titilaron en un caos de sombras y luz,
convirtiendo la noche en un espectáculo aterrador. En ese momento, la lucha de Samuel se desvaneció ante la realidad más grande que lo rodeaba. Las sirenas comenzaron a sonar. Los policías, que antes se habían centrado en Samuel, ahora corrían hacia el lugar de la explosión. Una adrenalina nueva recorrió su cuerpo, lo que le hizo olvidar el miedo. Esta era su oportunidad. Mientras el caos estallaba, Samuel se deslizó hacia las sombras, siguiendo su instinto. A pesar de su situación desoladora, sus instintos de supervivencia estaban más vivos que nunca. Pero lo inesperado no había terminado. Mientras se ocultaba detrás de un coche volcado, escuchó voces familiares en medio de la confusión. Eran los mismos oficiales que antes lo hostigaban, pero en ese momento sus palabras eran diferentes. «No podemos dejar que esto se convierta en un escándalo», dijo uno. «Si esto llega a manos del departamento, eso podría destruirlo todo». Samuel se quedó congelado. ¿De qué escándalo hablaban? ¿Qué secretos oscuros estaban protegiendo? La mirada en sus rostros, entre el pánico y la desesperación, lo llevó a sospechar que había más en juego de lo que había imaginado. Cada palabra revelaba más de lo que ellos creían. Mencionaban un nombre, una operación encubierta que se había salido de control. No solo era corrupción, era un sistema entero de encubrimientos. Mientras los policías se retiraban, asegurando su posición, Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Este no era un simple acto de abuso de autoridad. Era una red de mentiras y traiciones que llegaba hasta el corazón de la ciudad. El abismo de la corrupción tenía raíces más profundas de lo que él había pensado. Con el corazón latiendo desbocado, se dio cuenta de que había un potencial en sus manos, un desafío frente a la verdad que estaba esperando ser descubierta. Todo lo que había vivido, sus traumas, sus luchas, ahora tenían un nuevo propósito. Además, ser un veterano significaba que tenía habilidades, conocimientos. No solo pelearía por su dignidad, sino por exponer esta verdad oculta. Desesperado, Samuel buscó su teléfono en el suelo, que todavía contenía algunos contactos valiosos. A pesar de la tensión, una chispa de... Pero antes de que pudiera levantarse, una figura emergió en la penumbra. Era una mujer, con una capucha que cubría su rostro, pero los ojos le resultaron familiares. «Samuel», dijo, haciendo un gesto apresurado, «no estás solo, necesitamos hablar. Hay cosas que debes saber». El giro de la noche había cambiado todo. Samuel sabía que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, y el futuro que antes se vislumbraba oscuro, ahora era un laberinto de posibilidades. Pero con cada pregunta que surgía, la ansiedad crecía. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué secretos revelaría? En su pecho, una tormenta de emociones se desataba mientras la incertidumbre lo envolvía. Samuel miró a la mujer, sus ojos centelleantes bajo la capucha. No podía recordar si la había visto antes, pero había algo familiar en su postura, una mezcla de urgencia y determinación. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando entre la confusión y el miedo. «Soy Ali», respondió rápidamente. «No tengo tiempo para explicarlo todo, pero lo que escuchaste es verdad. Ellos están tratando de ocultar algo mucho más grande. Tienes que creerme». Mientras hablaba, sus ojos se movían nerviosamente, como si cada sombra pudiera ocultar un nuevo peligro. «No puedes quedarte aquí. Vienen por ti». Sin tiempo para procesar, Samuel sintió que el miedo se apoderaba de su pecho. ¿Por qué lo buscarían? ¿Qué sabían de él? La noche estalló en caos, gritos, sirenas y el eco de una explosión a lo lejos. El mundo a su alrededor se desmoronaba. «Ven», Ali lo tiró del brazo, guiándolo hacia un callejón estrecho. Samuel apenas tuvo tiempo de pensar en lo que dejaba atrás. Podía oír a los policías gritando órdenes. La adrenalina le llenó el cuerpo. No sabía qué estaba sucediendo, pero sentía su vida, de alguna manera, pendiendo de un hilo. Al llegar al final del callejón, Ali se detuvo, respirando con dificultad. «Escucha, hay algo que no sabes, algo que puede cambiar todo». Samuel frunció el ceño mientras ella forzaba su mirada sobre él. «Tu tiempo en el ejército, el lugar donde estuviste, no fue solo un combate normal. Hay cosas que se están ocultando, y tú eres parte de eso». «¿Qué estás diciendo?»,
La confusión le llenaba la cabeza. ¿De qué hablaba? El rostro de Ali se tornó grave. Tú fuiste elegido para una operación secreta. Hay un grupo allá afuera que pensó que habías muerto, pero tú no lo hiciste. Ellos han estado lamiendo las heridas de lo que hiciste, utilizados como un peón en un juego mucho más grande. Tienes habilidades que no sabes que tienes y ahora están buscando limpiar su legado a tu costa. Samuel sintió que los cimientos de su vida estaban derrumbándose, su mente luchando por aceptar lo que escuchaba. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué no me dijiste esto antes? Su voz se tensó, el pecho apretado como un nudo. Porque no sabía si podía confiar en ti, y es más grande que solo tú. Hay hombres en esa sala, en el Pentágono, que han estado manipulando todo, y yo descubrí algo. Ali hizo una pausa, como si cada palabra fuera un peso. Pero no tenemos tiempo. Samuel sintió que el aire se le escapaba. ¿Descubriste algo? ¿Qué es? Justo cuando Ali iba a responder, un grupo de policías apareció corriendo al final del callejón. Samuel sintió que el terror lo paralizaba. ¡Por aquí!, gritó Ali, tirando de él hacia una puerta entreabierta. Entraron a un edificio oscuro y polvoriento. Cerraron la puerta detrás de ellos, y el silencio se volvió asfixiante. Las luces de los coches patrulla se filtraban por las ventanas rotas, barriendo la habitación y creando sombras inquietantes. Samuel respiraba profundamente, su corazón martillando en su pecho. Ali, ¿qué tenemos que hacer? Primero necesito mostrarte esto. Sus ojos brillaban con un fervor peligroso. Ella sacó un pequeño dispositivo del bolsillo. Esto es un mapa, te llevará al lugar donde obtuve la información. Pero hay una traición. Hizo una pausa drástica, sus palabras atrapadas en la tensión. Y entonces lo inesperado sucedió. Un sonido sordo y aterrador, como el estallido de un cristal. La puerta se rompió con un golpe, y del umbral aparecieron figuras imponentes, hombres de traje, sus rostros implacables. Samuel sintió que el mundo se volvía borroso, el aire tenso con la amenaza pesada de la traición. Samuel, dijo uno de ellos, su voz profunda y resonante. Sabemos lo que has encontrado. Es hora de que lo dejes todo o lo lamentarás. Samuel se volvió hacia Ali. Su corazón latía con una mezcla de horror y una tenue chispa de preparación. ¿Qué había realmente descubierto? ¿Hasta dónde llegarían para cubrir su verdad? En un instante, todo lo que creía se desmoronaba, como una casa de naipes en una tormenta. Su vida, su lucha, todo lo que había sido, ahora era un laberinto de engaños. La habitación estaba llena de sombras y secretos, y Samuel no sabía si él o Ali saldrían de allí con vida. Todo era un juego, y de repente él no sabía quién era el verdadero enemigo. La puerta crujió al abrirse de golpe, y Samuel se quedó paralizado por un instante. Los hombres de traje avanzaron, y su presencia emanaba una autoridad helada. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron. Sabía que cada segundo contaba. Samuel, llamó uno de ellos, su voz profunda resonando en la penumbra. Sabemos lo que has encontrado. Es hora de que te sometas. ¿Someterme?, pensó Samuel, sintiendo un frío helado recorrerle la espalda. Miró a Ali. Sus ojos transmitían una mezcla de determinación y miedo. Se apretó la chaqueta contra sí, como si pudiera protegerse de la incertidumbre que lo envolvía. El hombre más alto continuó. Tu historia ha terminado. Regresaremos más tarde, y cuando volvamos no habrá más opciones. La amenaza era clara, pero en ese momento otro sonido resonó. El chirrido de llantas fuera del edificio. Samuel vio la mano de Ali moverse rápidamente hacia algo en su bolsillo. Estaba sucediendo. La traición se amontonaba en la habitación. ¡Ya basta!, gritó, mientras su voz temblaba con el impulso de defenderse. Todos giraron la cabeza hacia él. En ese breve instante, un trueno golpeó sin aviso. Las luces comenzaron a parpadear. Y así, todo cambió. El aire se llenó de un estruendo que sacudió los cimientos. Una explosión tembló la pared detrás de los hombres en traje. Humo denso y gris se filtró en el cuarto, convirtiendo la atmósfera en caos. Corrieron hacia la salida,
Pero en medio del descontrol, Samuel sintió una energía desconocida brotar de él. «Salgan», gritó, la adrenalina alimentando su voz. Mientras los hombres luchaban por encontrar la puerta, Ali lo miró horrorizada. «Samuel, no te expongas así. Ellos no lo entiendes». Pero el corazón de Samuel latía con fuerza. Algo había cambiado en él, una claridad repentina. Antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo, se lanzó hacia los hombres. Gritos y empujones resonaron en la oscuridad. Cada paso suyo resonaba como un eco en su mente. De repente, una imagen le atravesó la mente. Un recuerdo antiguo. Un entrenamiento militar, explosiones, órdenes rápidas. Su vida no había sido solo eso. Había algo más. Fue entonces cuando, entre el polvo y el caos, escuchó susurros y nombres. «Es el soldado Raptor. Debemos llevarlo». Los hombres dejaron de correr. Samuel se detuvo, el mundo girando a su alrededor. «Raptor, ¿quién es ese?», pensó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Ali, sorprendida, murmuró: «No, no pueden saberlo». Su rostro palideció. La revelación la había golpeado. «Samuel, tú eres parte de algo más grande, algo que ni siquiera imaginas. Ellos pensaron que eras un peón, pero eres el verdadero objetivo». Samuel se sintió atrapado, como si el aire se hubiera evaporado. En un momento, su vida como veterano, el desprecio que recibió en las calles, todo eso pareció insignificante. Ahora era parte de un plan que lo había llevado a este punto. En un giro de la realidad, la traición lo rodeaba. Los hombres comenzaron a recuperarse, y ante él, su mirada se tornó preocupada. «La operación Raptor debe completarse, y tú eres su clave». Las piezas del rompecabezas caían lentamente en su mente como un juego peligroso. ¿Qué sabían de él? ¿Por qué lo querían? «Esto no se detendrá aquí», se dijo a sí mismo, y con un brío renovado se preparó. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, un destello alumbró el cuarto. Un disparo resonó y Samuel cayó al suelo. Ali gritó, pero el eco de la pistola lo envolvió. Mientras la habitación se llenaba de humo y confusión, la imagen de un futuro desconocido se apagó. Todo fue un engaño, se dijo mientras la oscuridad abrazaba su mente. ¿Quién era realmente en todo esto? ¿Y quién estaba detrás de todo? Con su visión nublada, vio sombras moverse. El final no era el de un hombre quebrado, sino el inicio de una revelación aterradora. Y así, en ese instante de desolación, todo lo que creía saber se transformó. La verdadera batalla apenas comenzaba. La habitación tembló junto al eco de la explosión, y el humo comenzó a llenar el aire gris, arrastrando consigo la confusión y el miedo. Samuel se quedó en el suelo, sintiendo que el tiempo se deslizaba lentamente entre sus dedos. La presencia de aquellos hombres de traje lo rodeaba, y su amenaza pesaba como un plomo en su mente. Miró a Ali, esperando respuestas, buscando algo que lo anclara en esa violenta realidad. De repente, todo se detuvo. Las luces del edificio parpadearon, y en un instante de lucidez, Samuel sintió que la respiración se le cortaba. En medio del caos, se dio cuenta. La figura de Ali había cambiado. Su rostro, antes lleno de urgencia, ahora mostraba una calma inquietante. ¿Por qué ya no parecía asustada? «Ali, ¿qué está pasando?», preguntó. El nudo en su garganta se hizo más fuerte, pero antes de que ella pudiera responder, un grito desgarrador resonó en la habitación. «Es él, Samuel Raptor». Una voz conocida, pero distante, atravesó el humo. Samuel se giró. Al fondo, un rostro familiar se dibujaba entre la penumbra. Era Kevin, su viejo compañero de batallón, quien supuestamente había muerto en una misión años atrás. Samuel sintió que el mundo se le caía a pedazos. «¿Kevin? No puede ser». La incredulidad lo consumía y un torbellino de emociones lo atrapaba. ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo estaba vivo? Kevin caminó hacia él, su mirada una mezcla de determinación y temor. «Samuel, no sabes todo lo que ha pasado. Tienes que escucharme». Cada palabra de Kevin era un golpe en su mente, y el caos a su alrededor parecía desvanecerse. «La misión en la que morí no era como te dijeron.
Estamos en medio de algo más grande, un encubrimiento que involucra mucho más que a nosotros. ¿De qué hablas? Samuel sentía que los cimientos se desmoronaban. Su historia, los sacrificios, todo parecía una ilusión, un espejismo. Eres un fantasma. No, no soy un fantasma. Estuve en el centro del conflicto y todo ha sido orquestado por ellos. Ali me encontró cuando escapé. Ella es parte de esto. Pero hay más. Kevin hizo una pausa, respirando hondo. Ellos te necesitan, Samuel, porque eres clave para que todo esto se detenga. Los ojos de Samuel se llenaron de confusión. La traición parecía saltar de los rostros que lo rodeaban. ¿Para qué? ¿Por qué todo esto? Un grito desgarrado interrumpió. No, no puedes dejarlos escapar. Ali gritó y en un instante todo cambió. La puerta estaba siendo forzada por los hombres de traje. En su mirada había una urgencia que no había visto antes. No puedes confiar en él, Samuel. Ellos te manipulan. ¿No ves que esto es su plan? Silencio, rugió uno de los hombres de traje, su rostro retorcido en una mueca que mezclaba ira y sorpresa. Samuel sintió el sudor recorriendo su frente mientras la lealtad y la duda se enfrentaban en su pecho. ¿Quién era realmente su aliado aquí? En la confusión y el pánico, un disparo sonó desde el umbral y la imagen de Kevin se desvaneció cuando cayó al suelo. «No», gritaron Samuel y Ali al unísono. El tiempo se detuvo y el horror llenó el aire. El silencio se volvió ensordecedor. Ella miró a Samuel, sus ojos brillando con una desesperación ardiente. «Vámonos ahora». Sin pensarlo, se echó hacia adelante, arrastrando a Samuel en su fuga. Mientras corrían, las verdades se torcían, revelando que quienes pensaban que eran enemigos eran, en efecto, sombras de un pasado más oscuro. Escaparon por la puerta trasera del edificio, con el eco de disparos resonando detrás de ellos. Samuel respiraba con dificultad. Lo que había creído saber se desmoronaba en su mente. «Ali, ¿por qué todo esto?» «¿Qué está pasando?», preguntó, mientras el frío de la noche se intensificaba. «Porque el secreto es más grande de lo que creímos», respondió, su voz grave y llena de pánico. «El trabajo en el que estuviste no era solo militar. ¿Es posible que tú seas el legado de Raptor, el verdadero objetivo de todo esto?» ¿Qué significa eso? Samuel sentía que su vida se desvanecía. La verdad empujaba con ferocidad. Y todos sus recuerdos parecían encajar en un rompecabezas aterrador. En ese instante la realidad lo golpeó con fuerza. Todo lo que había sido, cada elección, cada dolor, lo habían llevado a este punto. ¿Era un peón? ¿O realmente era más que eso? Era como un juego de ajedrez, y él era el rey en medio de un tablero lleno de traiciones. «Corramos», susurró Ali tomándolo del brazo. La vida continuaba, pero Samuel sabía que su futuro había cambiado para siempre. Podía sentir el hilo de la historia estirándose, llevándolo hacia un abismo del que no sabía si podría regresar. Ya nada era lo que parecía. El aire se volvió pesado mientras Samuel y Ali se lanzaban fuera del edificio. El estruendo se desvanecía, pero la tensión aún pulsaba en sus venas. Las sirenas sonaban a lo lejos, y el eco del caos seguía resonando en sus oídos. Se detuvieron en una esquina, jadeando, tratando de recuperar el aliento y hacer un plan. «Tenemos que salir de aquí», dijo Ali con urgencia, mirándolo a los ojos. «No podemos quedarnos en la ciudad. Ellos vendrán por nosotros». Sus palabras eran una mezcla de pánico y determinación, pero en el fondo había un destello de algo más. Samuel lo sintió. «¿A dónde vamos?», preguntó, aún confundido. Sentía el nudo en su garganta, la adrenalina mezclándose con el miedo. El mundo había cambiado demasiado rápido. Todo parecía surrealista. «Hay un lugar donde podamos escondernos y planear. Conocí a alguien que puede ayudarte», dijo ella, apretando su brazo. La preocupación en su rostro lo alentó a confiar, aunque el cuestionamiento giraba en su mente. Cruzaron la calle y se desviaron entre callejones oscuros. La ciudad, antes familiar, se sentía como un laberinto desconocido. De pronto, un grito desgarrador atravesó el silencio. Era la voz de Kevin resonando como un eco de la desesperación. Samuel se detuvo en seco. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó,
su corazón golpeando en su pecho mientras la confusión se apoderaba de él. Kevin apareció, su rostro ensangrentado, agotado, pero claramente había estado en una pelea. «No hay tiempo, tienes que escucharme». Apenas pronunciaba las palabras, y Samuel sintió una mezcla de alegría y miedo. ¿Era posible que Kevin hubiese regresado para ayudarlo? «¿Qué pasó contigo? Creí que estabas muerto». Samuel no podía comprender cómo este encuentro era posible. «Pensé que sí, pero me oculté. Ellos me encuentran porque saben que estoy vivo». «Samuel, ¿qué descubriste?» La mirada intensa de Kevin hizo que el estómago de Samuel se retorciera. «Hay algo más grande detrás de esto. Ali me dijo que soy parte de una operación». Samuel tartamudeó, sintiendo que el caos alrededor de ellos se intensificaba. Pero de repente, la tensión se rompió cuando un grupo de hombres apareció al final del callejón, interrumpiendo su conversación. Eran los hombres de traje, y uno de ellos, un matón que Samuel reconocía, miró ferozmente hacia ellos. «No pueden escapar esta vez». «No», gritó Ali, empujando a Samuel hacia la oscuridad, pero no había salida. Los hombres se acercaban rápidamente. En un instante, el caos se desató. El sonido de disparos resonó, y Samuel sintió que algo le atravesó el hombro. Una punzada de dolor lo detuvo en seco. Miró hacia abajo y vio cómo la sangre teñía su chaqueta. «No, Samuel», gritó Ali, y Kevin corrió hacia él, sosteniéndolo mientras se escabullían detrás de un contenedor. «Apártate», Kevin gritó, empujando a Ali hacia un lado, mientras una lluvia de balas silbaba cerca de ellos. El dolor ardía en su hombro, pero lo ignoró. Todo era un borroso mar de confusión y miedo. Un golpe resonó y de repente Ali cayó al suelo. «Ali». Samuel sintió que el mundo se desmoronaba. Agachado, vio que su rostro estaba pálido, sus ojos cerrados. «Despierta, por favor», murmuró, sintiendo una angustia abrumadora en su pecho. Pero en un giro inesperado, Samuel escuchó una voz familiar. Era el hombre del traje que les había hablado, con una sonrisa burlona. «¿Creíste que podías esconderte? No has estado obligado a perder, Samuel. Has estado bajo nuestra vigilancia todo este tiempo». Las palabras sonaron como un eco frío. Todo se volvió borroso. «No, ¿qué quieres decir?», preguntó, su voz temblorosa. La revelación le cortaba la respiración. Justo cuando el hombre a punto de explicar, su mirada se desvió furiosa hacia Kevin. «¿Por qué te arriesgarías a volver y complicar todo? Yo no soy el traidor. Ustedes son los que han manipulado a todos». Kevin respondió revelando en su voz una rabia contenida. Pero Samuel sintió cómo la traición se inflaba en el aire, llevándose consigo la esperanza. Dándose cuenta del peligro, Samuel en un acto impulsivo se lanzó hacia el hombre de traje. «Dímelo, dime qué haces con nosotros». Se sentía perdido, pero la confusión se reemplazó por una oleada de coraje. «Porque eres el legado de Raptor, y esa es una verdad que no puedes escapar», dijo el hombre, sonriendo de forma siniestra. «Hoy es el día en que tú decides tu destino. O te unes a nosotros, o tu historia termina aquí». Samuel se sintió en el borde del abismo. La traición, el dolor, la verdad desbordante, todo eso lo llevaba a un nuevo desafío. No podía permitir que el miedo lo dominara. «No, esto no terminará así», pensó en un último acto de resistencia. El silencio fue aplastante. Las miradas cambiaron entre ellos y Samuel, tembloroso, se dio cuenta de que cada decisión se basaba en un secreto más oscuro de lo que había imaginado. ¿Era realmente más que un peón? ¿Era la única clave que abrió la puerta de la traición? La tensión creció y todo cambió en un instante. ¿Podría enfrentar lo que se avecinaba? La habitación, lleno de incertidumbre, y el futuro, un enigma aterrador, era lo único que quedaba. Todo estaba en juego, y el tiempo se deslizaba rápidamente. El ambiente se volvió una tormenta de caos, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Samuel miró a Kevin, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. El hombre de traje se había acercado, y la amenaza en su mirada era palpable. «Es hora de que el pasado se resuelva, Samuel»,
dijo con una voz fría como el acero. Pero algo en sus palabras sonaba más que una simple amenaza. ¿Qué quieres de mí? Samuel no podía dejar de pensar en lo que Kevin había dicho, en lo que Ali había revelado. No entendía, no podía comprender en qué tipo de juego estaban atrapados. De repente, un ruido ensordecedor interrumpió sus pensamientos. La puerta que habían dejado medio abierta se estrelló contra la pared. Un grupo de hombres armados irrumpió, sus rostros cubiertos. Samuel sintió que el tiempo se ralentizaba. Tantas cosas sucedían y él apenas podía procesarlas. «A todos en el suelo», gritó uno de los nuevos entrantes mientras levantaba su arma. Pero antes de que pudiera apuntar, todo estalló en un frenético escaparate de violencia. Los hombres de traje comenzaron a disparar y todo se convirtió en un torbellino de gritos y caos. Samuel, en un instante, reaccionó. «Aquí», le gritó a Ali, quien estaba aturdida, intentando entender lo que sucedía. Kevin se lanzó hacia ella, cubriéndola con su cuerpo, mientras Samuel arrastraba a ambos hacia la salida. El humo llenaba la habitación y el sonido de cristales rompiéndose era atronador. Fue en medio del caos cuando escucharon un murmullo que resonó por encima del estruendo. «Raptor ha regresado. Controlen la situación». Un grito ominoso que hizo que cada uno de ellos se congelara por un segundo. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Raptor? ¿De qué estaban hablando?» En ese momento, un disparo atravesó el humo y se oyó un grito desgarrador. Kevin cayó al suelo, el pánico llenando sus ojos. «¡No!», gritó Ali, y Samuel sintió que su corazón se detenía. La inmediatez del peligro se tornó en un horror aplastante. El hombre que seguía al grupo de intrusos se aproximó a Kevin, cuyo rostro mostraba una mezcla de contusión y confusión. «¿Por qué volviste?», exclamó uno de los hombres con un semblante sombrío. «Tú eras el único que debió haber muerto». En ese instante todo cambió. Sin previo aviso, Kevin levantó la mano y con la rapidez de un rayo, disparó contra el hombre que había gritado. La bala impactó, resonando como un trueno en el aire cargado. Samuel sintió que el tiempo se detenía. Un instante de claridad brotó. Todo lo que pensaba que sabía sobre Kevin se puso en duda. «Tú estabas involucrado en todo esto», Samuel gritó, el dolor y la traición llenando su voz. Kevin se puso de pie, su mirada fría. «Es más complicado de lo que parece. Siempre lo ha sido». Ambos hombres se miraron intensamente, y el resto del grupo titubeó, confundido entre el caos y la revelación. Kevin hizo una señal. «Nos han estado usando. Samuel, tu papel no es tan simple como pensabas. Eres el líder del proyecto Raptor, y por serlo, estás en la mira». El corazón de Samuel latió con fuerza. ¿El líder? ¿Qué significaba eso? La incredulidad le nublaba la mente. «No puede ser. Yo solo era un soldado». «No, eres mucho más que eso. Tu entrenamiento, tus habilidades, todo ha sido parte de un plan que ya se escapa de nuestras manos. Ellos quieren el control y tú eres la clave», Kevin dijo mientras retrocedía, preparado para una nueva confrontación. Samuel sintió el suelo temblar bajo sus pies y en un instante todo se hizo añicos. Las luces comenzaron a parpadear y otro rugido de disparos resonó afuera. Las ventanas temblaron y con un grito el piso empezó a crujir. Fue entonces cuando una explosión sacudió el lugar, provocando que la habitación se llenara de polvo y escombros. Samuel, Ali y Kevin fueron lanzados al suelo por la fuerza del impacto. «¡Salgan de aquí!», gritó Kevin, pero solo había caos. El tiempo se desvió y en la confusión una intensa sensación de poder recorrió a Samuel. Se levantó, su mente clara de repente. «Este no es el final», pensó. La imagen de Raptor, de la traición en el aire, todo estaba conectado. Esto no se detendrá aquí. Desesperado, giró en busca de Ali, pero lo que vio lo dejó helado. En el umbral de la puerta, con ojos brillantes, estaba un hombre, aparentemente salido de la nada. «Ya es hora de que la verdad salga a la luz», dijo con una voz que resonaba con fuerza. Era un rostro familiar, uno que nunca había esperado ver de nuevo.
«Papá, eres tú». Samuel se quedó atónito. La revelación lo desbordó. Su padre estaba vivo, y en medio de todo el caos, la verdad sobre su vida y su pasado regresaba a buscarlo. ¿Qué venía después? Atrapado entre la traición y una familia rota, el futuro se desvanecía en misterios aún más profundos. ¿Cómo seguir? La historia apenas empezaba a desenredarse. El ambiente se volvió pesado mientras Samuel se enfrentaba a su padre, un hombre que debería haber estado muerto. Pero ahí estaba, vivo y con una mirada que destruyó toda lógica que Samuel había construido en su mente. La incredulidad lo abrumó. «Papá, no puedes estar aquí», susurró Samuel, el temblor en su voz delatando la mezcla de emoción y miedo. La confusión ardía en su pecho, como si un volcán a punto de estallar se hubiera despertado en su interior. ¿Tú estabas muerto? Lo estaba, hijo. Pero hay cosas más grandes en juego, respondió su padre, los ojos llenos de un dolor oculto. Te han estado buscando. Eres parte de algo que ni tú ni yo entendemos del todo. Sentía que cada palabra de su padre era un cuchillo que lo atravesaba, desgarrando el tejido de su realidad. Justo cuando iba a preguntar más, un ruido ensordecedor reverberó a su alrededor. El sonido de una explosión a lo lejos retumbó y las luces del edificio empezaron a parpadear. «Maldición, tenemos que movernos», gritó Kevin, mientras la habitación se llenaba de humo. Samuel apenas podía pensar. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no me dijiste nada? La ira y el miedo estallaban en su pecho. Su padre lo miró con una expresión cansada, como si estuviera a punto de revelar un secreto devastador. «Samuel, hay una razón por la que te han manipulado. La Operación Raptor no era solo un proyecto militar. Eres el hijo de alguien clave en esto. Tienes habilidades que no sabes que posees», dijo con una urgencia en su voz. Pero antes de que pudiera continuar, el grupo de hombres de traje se abalanzó hacia ellos. «¡Al suelo!», gritó uno de ellos, levantando su arma. La atmósfera se volvió viscosa, el tiempo se detuvo. Samuel sintió el sudor frío recorrer su frente. Su corazón latía con fuerza, tenía que decidir, escuchar a su padre o enfrentarse al peligro inminente. En ese momento, una revelación brilló en su mente. «¡No!», gritó, mientras una corazonada lo instaba a actuar. Se lanzó hacia adelante, directamente hacia el hombre de traje que estaba a punto de disparar. Con un ímpetu feroz, aprovechó un momento de sorpresa. Las balas comenzaron a volar y el sonido metálico resonó como un eco aterrador por la habitación. Samuel cerró los ojos y cargó hacia lo desconocido. Enfrentó el asombro y la adrenalina. Fue en ese instante que una ráfaga de luz explotó. Una gran explosión sacudió la estructura, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. Al polvo y al eco de la explosión siguieron susurros y sombras. Samuel se encontró de pie junto a su padre y Kevin, pulseando por el miedo. Y allí, en medio del caos, se desveló el verdadero horror en los ojos de su padre. «Todo es por ti, la razón por la que todos están aquí. Tienes que aceptar que ellos son parte de tu historia, parte de nosotros», gritó su padre. Samuel sintió que la verdad lo aplastaba. Las piezas encajaban lentamente, creando una imagen de un complot más grande y oscuro. «No, ¿por qué no me dijiste todo antes?», Samuel sintió que el aire se evaporaba, mientras se cuestionaba todo lo que había creído. Pero más que eso, en su pecho crecía la ira. El sentido de traición lo embargó. La puerta trasera se cerró de golpe y un grupo de hombres armados entró por ella. Sus rostros mostraban determinación. «Raptor está aquí. Debe ser eliminado», gritó uno de ellos, disparando al azar. Todo estalló en caos. Samuel sintió un impulso repentino. Gritó a Kevin y Ali. Antes de que pudieran reaccionar, un disparo impactó en la pared cerca de él. La adrenalina lo llevaba y la urgencia se apoderó de su ser. Mientras los hombres de traje avanzaban, un giro inesperado sucedió. La figura de su padre se desplomó de repente, una mancha oscura que se extendía rápidamente. Samuel se quedó helado.
¡Papá!, gritó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La realidad se distorsionó. ¿Qué ha pasado? Los hombres armados se detuvieron, sorprendidos. El caos se enfrió por un instante y miradas llenas de miedo cambiaron en la habitación. La mirada de su padre se apagó lentamente y un susurro final llegó a los oídos de Samuel. No, no te dejes atrapar en su juego. Y así, la verdad se volvió una sombra aterradora. Con su padre en el suelo, el peso de un legado se deslizó sobre él. Todo lo que creía saber era ahora un rompecabezas desbordante de traiciones. Sin tiempo para dudar, Samuel se enfrentó a la salida, mientras su corazón estallaba. Samuel miró hacia atrás y vio cómo los hombres de traje comenzaban a moverse. El futuro que lo esperaba era oscuro, e incluso así, sintió un destello de resistencia. Junto a él, Kevin y Ali estaban listos para seguir adelante. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Kevin. Esto apenas empieza, murmuró Samuel, sabiendo que tenía que desenmascarar lo que había detrás de la Operación Raptor, su verdadero significado y lo que realmente habían hecho con su familia. La respuesta se escondía en la oscuridad, y así, con el eco de su padre en su mente, se adentraron en un camino incierto. ¿Qué significaba esto? Todo lo que había creído en su vida se tambaleaba en un abismo oscuro. La explosión aún resonaba en su mente, y el caos se cernía sobre ellos como una sombra amenazante. Miró a Kevin, luego a Ali. Necesitaba respuestas, necesitaba claridad. «Papá, ¿por qué no me dijiste que estabas vivo?». Su voz salió entrecortada, casi un susurro, perdido en la confusión. Su padre lo miró con ojos cansados, pero llenos de una ferviente determinación, porque protegerte ha sido una prioridad. Siempre lo ha sido, Samuel. El proyecto Raptor es más peligroso de lo que imaginas, y aún hay cosas que no sabes. Las palabras de su padre eran como un balde de agua fría en su rostro. «Yo no puedo quedarme aquí. Tienes que decirme ya mismo», gritó Samuel, el pánico tomando el control de su voz. Pero justo cuando su padre iba a responder, el suelo bajo ellos tembló. Un grito resonó. Una figura familiar emergió de entre el humo. Era Ali. Su rostro estaba pálido, los ojos desorbitados. «¡Cuidado!», gritó. En ese instante, un destello plateado llamó la atención de todos. Samuel miró hacia la puerta y vio una sombra moverse rápidamente. Un nuevo grupo de hombres armados ingresó, esta vez vestidos de negro, sus rostros cubiertos por máscaras. «¡Atrápenlos! ¡No deje que escapen!», gritaron mientras avanzaban contra ellos. El tiempo se detuvo. Fue como si todo el aire se hubiera vuelto espeso. El ruido de balas resonó y el caos reinó nuevamente. Samuel sintió la adrenalina recorrerlo. Estaba preparado para entrar en acción. Entonces la figura de su padre se desplomó repentinamente. Un disparo resonó en el aire. Todo se volvió un torbellino de horror. «¡Papá!», Samuel se lanzó hacia él, pero una mano lo detuvo. Era Kevin. «No, Samuel. Es una trampa. Hay algo que necesitas saber. Es él». Samuel miró a su amigo confundido. «¿Qué estás diciendo?». «Él no es tu verdadero padre». La declaración chocante lo atravesó como un rayo. Samuel sintió que el mundo se desvanecía. «Ese hombre no es tu padre biológico. No se te ha contado toda la verdad», gritó Kevin, su mirada llena de desesperación. Samuel no podía procesar lo que escuchaba. Su padre, caído en el suelo, parecía un espejo que reflejaba una verdad desmoronada. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». La voz de Samuel temblaba mientras miraba hacia el hombre que yacía en el piso, la vida desvaneciéndose de su rostro. «Suéltalo, no tengo tiempo para juegos». El hombre que había llegado con los refuerzos se adelantó, su mirada dura y decidida. «Tu padre estuvo a cargo de todo», dijo, apuntando con su arma. «Era el líder de la operación, pero ha traicionado a la organización». Las palabras lo hirieron profundamente. «No», Samuel gritó, «eso no puede ser cierto. Él es mi padre». Pero las revelaciones seguían aplastándolo. Los murmullos de los hombres de traje resonaron a su alrededor. «Así que Raptor me usó», se preguntó Samuel, con el nudo en la garganta. «Escúchame», imploró Kevin. «Tu historia no termina aquí.
Tienes habilidades que ni siquiera conoces. Eres más importante de lo que crees. La tensión era palpable. Una sombra de traición cubría el aire mientras las balas volaban a su alrededor. La figura de su supuesta autoridad, su padre, yacía ahí, inerte, como un signo de cuán lejos habían llegado. Hay un código, un legado. Tienes que detenerlo antes de que sea demasiado tarde, dijo Kevin. Pero justo en ese momento, una explosión resonó de nuevo, opacando el caos. La habitación se llenó de humo, y mientras el polvo caía, Samuel entendió. Las piezas encajaban, el odio, la manipulación, la corrupción que se extendía hasta lo más profundo. La verdad que había temido estaba frente a él. El hombre de negro se acercó de nuevo, listo para disparar. La desesperación llenó la habitación. Samuel miró a su alrededor, notando el estallido de chispas y el eco de la traición. Todo lo que pensó que sabía, todo lo que había sentido, se desmoronaba. La figura de su padre, el hombre que amaba y confiaba, era solo un ladrón de secretos. Entonces todo se oscureció. En medio del caos, algo en su interior se despertó. No podía dejar que este fuera el final. La confusión se expandió como una llamarada. ¿Qué haría ahora? El futuro era incierto. Las sombras danzaban frente a él, y con ellas venía una tormenta inminente. La revelación lo había dejado abierto, deseando conocer la verdad que apenas estaba empezando a desentrañar. Con un nuevo propósito, buscó el camino hacia la redención y la verdad. ¿Qué pasaría después? Samuel sintió que el tiempo se detenía. La explosión resonaba en su mente. El hombre a su lado, su padre, yacía en el suelo, su vida desvaneciéndose. La verdad que tanto había buscado, ahora caía como un mazo sobre su cabeza. «¿Cómo pudiste?», murmuró, el dolor apretando su pecho. Pero las palabras se perdieron en el eco del caos. Kevin se interpuso entre Samuel y el hombre de negro, con furia en sus ojos. «No permitas que te manipulen, Samuel. Despierta», gritó, su voz llena de desesperación. Ali, temblando a su lado, trató de conmoverlo por su sufrimiento. «No sabes lo que está en juego. Raptor puede significar tu muerte o tu libertad». La habitación se llenó de polvo y gritos. El sonido de balas resonó una vez más. Samuel sintió que su corazón retumbaba en su pecho. Tenía que decidir. El legado que se cernía sobre él era más que simplemente aceptar el hecho de que su padre había mentido. Era una batalla por su vida, su identidad. En un giro inesperado, sintió un impulso de lucha. No podía dejar que la historia lo aplastara. Con un grito decidido, se lanzó hacia el hombre de negro. No dejaré que controlen más mi vida». 2 disparos sonaron, un golpe resonó contra el suelo. Pero Samuel estaba lleno de determinación y su cuerpo parecía moverse en piloto automático. «A la salida», gritó, arrastrando a Ali y a Kevin. El aire se volvió denso, y mientras atravesaban los escombros, vieron la luz del día filtrándose por una rendija. Sin mirar atrás, Samuel empujó a sus compañeros hacia la salida, su determinación guiando cada paso. Las sombras de los hombres armados se cernían sobre ellos, pero el fuego para escapar ardía dentro de él. Mientras corrían por las calles, el caos de la ciudad se desplegó. Las sirenas ululaban a lo lejos, y la adrenalina surcaba su cuerpo. Nadie se detendría. La lucha apenas comenzaba. De repente, un golpe sordo resonó y cayeron al suelo, cubriéndose entre ellos. Un grupo de oficiales aparecieron. «¡Alto! ¡Identifíquense!», gritaron. Pero Samuel no podía dejarse intimidar. «Raptor, necesitamos ayuda», gritó, recordando lo que su padre había revelado. Los ojos de los oficiales se abrieron con sorpresa. «Búsquenlo, no dejen que se escape», ordenaron, comenzando una persecución frenética. Kevin, aún tambaleándose, se giró y vio el terror en los ojos de Samuel. «Esto no ha terminado. Ellos vendrán de nuevo», dijo con gravedad. A medida que escapaban, la confusión llenaba las calles. Samuel podía sentir la presión del destino en sus talones. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Ali, el miedo traspasando su voz. «Donde nadie pueda encontrarnos, donde podamos estar a salvo para descubrir la verdad», respondió Samuel, decidido. El camino hacia adelante era incierto, pero la llama de la esperanza brillaba en su interior. Sabía que la historia no se detendría aquí.
Raptor podría ser más de lo que nunca imaginó. Al girar en una esquina, se dieron cuenta de que las sombras les seguían. Más que enemigos, eran ecos de su pasado y de lo que aún les esperaba. «¡No corran! ¡Alto!», gritó una voz familiar a lo lejos. Samuel se giró con la esperanza de que fuera un aliado, pero no fue así. Era una ambigua figura, una sombra que quedaría grabada en su memoria. «Nos vemos pronto, Samuel. La familia es un juego cruel». Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de algo mayor que él mismo estaba en juego. Sus decisiones no solo afectarían su vida, sino que podían cambiar el destino de aquellos que amaba. «Esto es solo el comienzo», murmuró, decidido a desentrañar la trama que envolvía a Raptor y su verdadera identidad. La noche se cernía sobre ellos, pero en su corazón, Samuel sentía el calor de la lucha contra la oscuridad. La verdad era un arma poderosa, y él estaba listo para luchar por lo que era suyo. Antes de cerrar esta conexión, quiero pedirte algo importante. Asegúrate de suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte ninguna de las próximas historias exclusivas que están por venir. Aplasta ese botón de like ahora y ayúdame a alimentar el algoritmo. Tu apoyo es vital para mantener este espacio. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Cuéntame qué piensas. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Esto es solo el principio. Gracias por ser parte de esta aventura.